Datos que debes saber. ¿Te has preguntado en alguna ocasión de tu vida por qué decimos o de dónde proviene la expresión ya nos cayó el chahuizle? Porque decimos esta expresión cuando en algún momento de sorpresa o que nos sorprendieron en un acto, en una situación, pues que no queremos que nos descubran. Entonces decimos ya nos cayó el chahuizle. Entonces esto, ¿saben a qué proviene o cómo llegó esta frase? Te platico. Esta es una expresión proveniente del náhuatl, que quiere decir chahuistli. Chahuistli quiere decir enfermedad de la hoja del maíz. Quiere decir que este es un hongo microscópico que son como unas manchitas blancas que les cae a los cultivos de maíz. Pero no solamente a lo que es maíz, sino también al trigo, a la cebada, a la avena, todo lo que es ese tipo de cultivo. Y para la época prehispánica, recordemos que el maíz era lo importante. Entonces, cuando caían estas plagas o estos hongos, eran devastadores. Por ello, cuando cae este hongo, hace que las hojas o los cultivos del maíz, propiamente las hojas, que se deforman o se deshagan o se echan a perder. Por eso, para los agricultores, especialmente para el maíz, cuando cae este hongo, es desagradable. Por eso decimos, ya nos cayó el chahuizle, porque es un momento muy desagradable para los cultivos. Y ese es el dato de la expresión ya nos cayó el chahuizle. ¿Qué les pareció? Curioso, ¿no? ¿Se habían preguntado en alguna ocasión? Y aquí tengo otro más. Pero esto va en relación a las comunicaciones. En algún momento, cuando hacemos una llamada y la otra persona, esa persona siempre contesta o dice, bueno, ¿te has preguntado de dónde salió esta expresión o por qué decimos así? Aquí en México, la mayor parte de las personas dicen bueno. O hay algunas en ciertos sectores probablemente de Latinoamérica, por así decirlo, que dicen aló o diga, o en otras partes del mundo que pues dicen hola nada más, pero la mayoría aquí en México decimos bueno. Por ello, te comento que a principios del siglo XX, cuando empezaban los teléfonos o las comunicaciones, antes pues no entraba la llamada directa como es hoy en día, que ocupas tu teléfono, pones el número telefónico y se enlaza directamente. Antes no, para eso, a principios del siglo XX, pues eran totalmente opuestos. Y era cuando empezaban las llamadas por teléfono o las comunicaciones. Pero ¿cómo era en ese momento? Era muy complicado poder enlazar a alguna persona para que te puedas comunicar. Para ello había intermediarios, por así decirlo. Y estos intermediarios eran mediante unas cabinas o unas centrales que estas eran monitoreadas por algunas personas. Estas personas, mayor parte eran mujeres, que eran manejadas estos monitores o estas estaciones. Eran un cable que enlazaba y dos clavijas. Ellas monitoreaban para que pudieras comunicarte y que pudieras enlazar con la llamada. Es decir, yo agarro el teléfono, agarraba en ese momento la llamada, marco y me enlaza con la operadora, que es la persona que se encarga de manejar las cabinas o de enlazar. Entonces, cuando ya ella lograba contactar contigo, ella te decía, bueno, para confirmar que esa llamada o ese enlace había sido favorable. Por eso decía, bueno. Y además, cuando esa llamada ya era dirigida para el otro usuario, también contestaba, bueno, para igual confirmar que la señal de la comunicación era excelente. Por eso decimos, bueno, para confirmar o que era para confirmar que la señal había sido todo un éxito. Por eso aquí te muestro lo que eran las centrales, particularmente cómo estaban sentadas de forma lineal todas las personas que manejaban o monitoreaban las centrales, que enlazaban las llamadas. Observen cómo eran de grandes las centrales y cómo ellas manipulaban cada una de las llamadas, conectaba, era como el interlocutor, por así decirlo. Entonces, así era como eran las llamadas anteriormente. Hoy en día en algunas regiones todavía se maneja así, que tú
por qué no hay señal de las comunicaciones, que a veces falla, o que no hay red o fibra óptica para esas ciertas áreas, con las sierras o zonas muy alejadas, que todavía ocupan las operadoras para comunicarse. Entonces todavía existe, pero pues, particularmente hoy en día pues ya son más directas. Pero en ese tiempo, en los siglos XX, a principios del siglo XX, pues era así. Era complicado poder enlazar la llamada y pues ese era el término que se daba cuando tú querías confirmar que era exitosa la comunicación. Cuando ya recibía la llamada, tú decías bueno y ya te dejaba la operadora ahí en la llamada. Entonces, así es como proviene lo que es chahuizle, que es la forma de la hoja de maíz, y también por qué decimos bueno. Y así te voy a traer más datos curiosos que podamos compartir. Aquí te dejo la parte del chahuizle en cuanto a cómo se ve en la hoja el hongo en manchitas blancas, y también las centrales de la parte de cómo eran monitoreadas por estas personas. Muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto poder compartir con ustedes estos datos, y así voy a traer más para que juntos podamos descubrir cosas nuevas. Muchas gracias. Hasta luego.